que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es jueves 12 de enero, está haciendo mucho frío aquí en la capital de la República, cuídese mucho. Le comento que detienen en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra de Ciro Gómez Leiva, es el copiloto de la moto que iba efectivamente desde donde atentaron contra él, lo acaba de dar a conocer la jefa de gobierno. Además aseguran 2 autos y tienen a 4 personas más relacionados con la célula delictiva que atacó a mi compañero. Bueno, pues como le habíamos adelantado el día de ayer, reviven la Alianza por México para las elecciones 23 y 24. Marco Cortés platicó hace unos momentos con nosotros y bueno, pues nos confirmó que el PRI se lleva Estado de México y Coahuila y el PAN se lleva el proceso del 24, la capital de la República y la presidencia. La jefa de gobierno anuncia, con la anuencia del presidente, que el metro se militariza. 6,000 elementos de la Guardia Nacional ingresan en este caso al metro capitalino y lo anunció así. Me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado y agradezco el apoyo. La Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6,060 elementos. El día de ayer la jefa de gobierno decía que tenía, vamos a escucharla, la mejor policía del país. Hoy pues parece que le resulta insuficiente y por eso le pidió al presidente 6,000 elementos. Escuche usted cómo terminaba su conferencia de prensa el día de ayer. La ciudadanía puede estar segura de que estamos dedicados en cuerpo y alma para garantizar la seguridad, la paz y el acceso a la justicia. Reitero, tenemos a la mejor policía del país y a la mejor Fiscalía General de Justicia. Eso nos dijo ayer y bueno, pues hoy la policía sustituida, en este caso por la Guardia Nacional y la Fiscalía queda circunvalada porque finalmente ya no se esperará, en este caso, la investigación de la Fiscalía. La decisión de la jefa de gobierno está tomada. Amnistía Internacional condena esta vigilancia, asegura que es la normalización de la militarización. Legisladores del PAN en la Ciudad de México piden que la jefa de gobierno informe cuáles son las razones del ingreso de la Guardia Nacional al metro. Le comento que sobre el caso Esquivel, el presidente dice que la UNAM se lavó las manos con el tema de la ministra Esquivel, como Poncio Pilatos. El notario Amado Mastachi niega haber avalado el testimonio que presentó la ministra Esquivel, quien hoy participó en la sesión de la Suprema Corte de Justicia. Senadores del Grupo Plural promueven juicio político en contra de Esquivel. En más temas, el presidente, la doctora Sheinbaum y el coordinador Mier incurrieron en violencia política al hablar de los legisladores, en este caso opositores, como traidores a la patria, determinó el Tribunal Electoral. Ejecutan a 4 integrantes de una familia en Celaya. Ya son 6 reos los recapturados tras la fuga de 30 en el penal de Ciudad Juárez. Siguen, sin embargo, 24 prófugos. La Fiscalía de Morelos reportó como desaparecidos a Nicéforo Flores, regidor local, y a Uriel Mejía, ex candidato a la alcaldía de Puente de Ixtla. En Perú, pues la ola de violencia no para y no encuentran solución política. En este caso ha llegado hasta Cusco. Muere una estudiante en las instalaciones de la Prepa 2 de la UNAM. La universidad lamentó la muerte de Alexandra. La alumna sufrió un desvanecimiento y se convulsionó. Liberan con vida a los comunicadores secuestrados en Tierra Caliente, Guerrero. 2 aparecieron en público. Se desconoce el paradero de el tercero. Uno dijo que era biólogo y no era periodista. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Le comento que hemos pedido entrevista con el director del metro. El tío está muy ocupado, está en los túneles y no es ironía, simplemente pues queremos saber a qué responde la decisión del gobierno de la ciudad de desplegar más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en el metro. Entendemos que el metro ha tenido muchísimos problemas, usted lo ha visto, usted ve el deterioro, hay todo un debate sobre el presupuesto. Ahí está el cuadro, los números permiten muchísimas
las polémicas, pero no hay manera, todo mundo tiene derecho a tener sus opiniones, pero sus, digamos, los datos no puedes tener los que te dé la gana. Ahí están los datos de cuánto se ha gastado a lo largo de los últimos años en el metro y, por supuesto, sí hay manera de acreditar que respecto al año anterior se ha gastado un poquito más, pero si uno compara lo que se gastaba en otros momentos en el presupuesto del metro, pues es bastante claro que hace falta más dinero. Yo me acuerdo que Gaviño, cuando era director del metro, decía que hacían falta 25,000 millones. Yo le decía, desde aquella época, una ciudad que tiene más de 200,000 millones de pesos de presupuesto, no tiene para dar ese dinero al metro, y el caso es que no se daba. En términos, digamos, de lo que es una magnitud comparable, en este caso tendríamos que en 2017 la Ciudad de México gastó, en este caso, 22,000 millones en el metro, y en el último año tendríamos un gasto de alrededor de 18,847, o sea, 18,000 millones. Ciertamente es más que el año anterior, pero bueno, no hay manera de decir que se ha incrementado tomando en cuenta el deterioro y la cantidad de usuarios que tiene el metro. Pero eso es un debate presupuestal. Lo que no entiendo es cómo un debate presupuestal o un debate técnico de pronto se intenta resolver con la Guardia Nacional, además con una presencia masiva, 6,000. Vamos a preguntarle a Fernando Espino, líder del Sindicato de Trabajadores del Metro, ¿cuál es su lectura? Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Estoy a tus órdenes. Gusto en saludarte. Pues, ¿cómo se explica usted la llegada de 6,000 militares al metro? Bueno, mira, doctor, yo respeto mucho la decisión del Ejecutivo Nacional, Federal, y también de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, pero debo de expresar que las fallas del metro no son fallas por seguridad, son fallas técnicas, fallas que se pueden ver, sentir en este caso, y esto es debido a que no le damos mantenimiento adecuado a los trenes y a las instalaciones fijas. Hay que tomar en consideración que pues ya no le damos porque no hay dinero o porque no tenemos capacidad de hacerlo. Porque no hay dinero, doctor. Nosotros estamos capacitados y somos considerados de los mejores técnicos a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros conocemos las fallas, sabemos dónde están, pero también sabemos cómo resolverlas. Nada más necesitamos los materiales en los almacenes para poder llevar a cabo un mantenimiento adecuado a los trenes y también a las instalaciones fijas. Eso que usted me dice ahora en cadena nacional, ¿se lo ha dicho al director Calderón? Se los hemos dicho desde que estaba la señora Serranía. Le dimos un diagnóstico muy preciso por oficio, pero además verbalmente por los técnicos altamente especializados, diciéndole un acta de nacimiento de cada tren, en qué condiciones se encuentra cada uno de ellos. También estaba presente en esa época el secretario de Movilidad, el señor Layuz, y esto lo hemos repetido, se lo hemos dicho también al actual director, a la actual administración, puntualmente, por oficio y también verbalmente. No es nada nuevo, lo hemos manifestado a través de los medios de comunicación, a través de pancartas, a través de escritos, a través de mantas, y sí estamos viviendo una situación caótica, una situación que nos preocupa muchísimo porque los ¿atribuible a quién? Pues mira, yo no voy a acusar a nadie, doctor. Sencillamente nosotros lo que estamos solicitando es de que nos den el material para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo a los trenes y a las instalaciones fijas, independientemente que hay que invertirle sobre todo a los equipos técnicos electrónicos que ya cumplieron también su vida útil. Esa es la situación, no hay nada extra, no ganamos nada con meter 6,000
Guardias nacionales. Policías o guardias nacionales. No, contamos con 5,000 elementos de seguridad interna. Mira, doctor, en 53 años no hemos tenido un solo problema por el tema de seguridad. Ustedes tienen 5,000 y ahora habría 6,000. ¿Va a haber 11,000 custodiando el metro? Pues ya tenemos más policías que técnicos, doctor, y eso nos preocupa mucho. Pero yo te repito, en 53 años no hemos tenido un solo evento por la inseguridad que se presente en cualquiera una de las áreas en donde laboramos. Yo creo, y platicamos con la doctora jefa de gobierno, y le manifestamos nuestras inquietudes, que lo que necesitamos es un presupuesto alterno, exclusivamente etiquetado para dar mantenimiento a 166 trenes que están circulando con un sobrekilometraje y a 125 trenes que tenemos abandonados en los diferentes talleres. Y hasta ahora no ha habido en este caso resultados. Le pregunto, claramente detrás de la decisión de la jefa de gobierno subyace el tema de sabotaje. De otra manera nos explica que hay una intervención federal de esa magnitud. Habla de la desaparición de la caja negra, dice, la encontramos en una camioneta. ¿Usted sabe algo de ese tema, Fernando? No, mira, doctor, la caja negra, o sea, un sistema de registro, nada más guarda la velocidad en que iba el tren, en que se impactó el tren, si las puertas iban abiertas o cerradas. Es la única información, el lugar exacto donde se dio el impacto. No trae otra información, doctor. No, aquí hay una bitácora donde se graba todo, las conversaciones, el seguimiento del tren, que nada tiene que ver con la caja negra, como se le llama. La caja negra no tiene más registro que lo que te acabo de decir. ¿Y sabe por qué salió del lugar donde estaba? La jefa de gobierno y dijo que apareció en una camioneta. No, lo que pasa es que la administración ordena a un técnico que se la lleven a los talleres para hacer la lectura. Y en eso llega ¿No estaba bajo custodia de la fiscalía? No, en eso llega la fiscalía y dice, ¿a dónde la llevas? Pues a mí me ordenaron que la llevara a los talleres de material rodante, como siempre se hace, doctor. Cuando hay un incidente se lleva a los talleres para darle lectura por los propios trabajadores, no por la fiscalía. La fiscalía no conoce de la parte técnica del metro, desconoce totalmente. Quien hace la lectura son los trabajadores. Oiga, pero bueno, queda la impresión efectivamente por la decisión que ha tomado la jefa de gobierno de que el sabotaje, su hipótesis, es más fuerte. ¿Se sienten ustedes como trabajadores amenazados? ¿Usted como líder de los trabajadores desafiado? No, de ninguna manera. Nosotros estamos muy tranquilos. Mira, afortunadamente la técnica es la ciencia más exacta en este mundo y todo se debe ver desde el punto de vista técnico, doctor, no desde el punto de vista político, menos judicializado. Nosotros estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos. Mis compañeros son altamente profesionales, son gente responsable que se la juega a diario, cada minuto, cada hora, cada día, los 365 días del año. Estamos muy tranquilos. Qué bueno que entre la gente de la Guardia Nacional, que vea cuáles son los movimientos de la gente, de los trabajadores, pero también no aceptamos por ningún momento que exista siquiera duda de que hay algún sabotaje. Eso nunca lo haríamos. Ningún trabajador del mundo actuaría en contra de su fuente de trabajo, doctor. ¿Alguien más que ustedes puede entrar a la operación del metro? No te escuché la pregunta, doctor. ¿Alguien, además de los trabajadores del metro, puede ingresar a los circuitos donde se manejan todos los asuntos, esto de los pilotos automáticos, la operación del sistema? No, nadie. Tenemos mucho cuidado. Los propios trabajadores somos vigilantes. No permitiremos nunca que entre nadie,
porque somos los responsables y no permitimos que entre gente extraña. Mira, te explico rápidamente lo que pasó con la falla suscitada el sábado. Es de que quemaron los cables, pero es fuera de la estación del metro, en un registro donde se meten gente indigente, queman los cables, y eso provocó pues una serie de fallas en todos los sistemas de seguridad, pero están fuera del metro, no están dentro. Muy bien, pues Fernando Espino, muy agradecido por la conversación, muy buenas noches. Te agradezco mucho, doctor, muy amable. Y seguimos, Fernando Espino es el líder del Sindicato de Trabajadores del Metro, ahí está el punto de vista, como digo, platicaremos en algún momento con la autoridad. Vamos ahora con el Poder Legislativo. Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, buenas noches. Doctor Curcio, buenas noches, grande alegría saludar con los mejores deseos para el año. Lo mejor, senador. Y bueno, pues tremenda sorpresa, parecía que estábamos ante un tema técnico y la jefa de gobierno llama a la Guardia Nacional, 6,000, después de haber dicho, Emilio, que teníamos la mejor policía del país, resulta que requiere 6,000 federales. Es una vergüenza, es un despropósito y es la demostración de la incapacidad que tiene la autoridad civil en la Ciudad de México, que otra vez recurre a los militares para resolver los problemas que no puede resolver. Esa Claudia Sheinbaum del CEU, que luchaba contra la militarización, ahora trae más guardias nacionales a la Ciudad de México, al metro, de los que hay en Baja California. Hay 1,600 en Baja California, hay 4,500 en Sinaloa, hay 4,600 en Michoacán, y ahora en la ciudad, solo en el metro, va a haber más de 6,000. Es un absoluto despropósito. En realidad, lo que ha pasado es que Claudia Sheinbaum, de agosto para acá, lleva 20 entidades visitadas. Se ha dedicado a promover sus ambiciones y no a atender sus responsabilidades. Le han recortado dinero al mantenimiento al metro desde años para acá. Y ahí están las consecuencias. Y creen que ese problema lo van a resolver con guardias. Pues es un absoluto desatino. Ahora resulta que la ruta es también militarizar el metro de la ciudad. Es, en mi opinión, un gravísimo error. No solo derrota todo lo que Claudia Sheinbaum hizo y luchó, sino que trata de engañar el problema. El problema es la incapacidad que han tenido estos gobiernos. Se les cayó la línea 12, se les inunda, se les quema el control central. Vamos a decirlo en síntesis y breves. El metro era un tema de orgullo. El metro de la Ciudad de México hoy es tema de angustia, de preocupación y de enojo, no solo de los usuarios y las usuarias, sino ya ahora hasta resulta de tema de orden nacional con la militarización del metro. Es una vergüenza. Además, pues yo tengo la más alta consideración de la Guardia Nacional, pero no veo qué va a hacer en este caso para mejorar 6,000, cuando ayer decía la jefa de gobierno, perdón que insista, pero ayer decía que tenemos la mejor policía del país. Bueno, lo dejo ahí. Sobre el caso Esquivel, ¿qué me dice, senador? Pues es otro caso muy vergonzoso. Ya la UNAM confirma que hay plagio, y la verdad es que si la ministra Esquivel tuviera un poquito de decencia ya hubiera renunciado. El daño que le está haciendo a la Corte es mayor, y por supuesto que vamos, lo hemos dicho en el Grupo Plural, vamos a seguir este tema, vamos a buscar su juicio político, y puede haber el caso, como ahora la UNAM presenta, que la norma no esté actualizada. Será una vergüenza que cuando se haga una ley contra el plagio lleve el nombre de Yasmín Esquivel. No se nos va a olvidar. Senador, muy agradecido por la entrevista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un abrazo. El senador Álvarez y Casa, hoy conversando con usted, y voy ahora con el ministro en retiro y integrante del Colegio Nacional, José Ramón Cosío. Doctor, feliz año. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy feliz año para ti, para toda la audiencia, que gusta escucharte. Menudo arranque que tenemos, José Ramón. Fíjate que sí, y dentro de las muchas cosas que me preocuparon y me preocupan, fueron unas declaraciones que hizo el presidente López Obrador cuando en el día 4, si no lo recuerdo mal, en este arranque que tú dices tan peculiar del año, dijo que qué había hecho la Suprema Corte por el pueblo de México, ¿no? Y me pareció de verdad, dijo, sí, una frase así verdaderamente extravagante, en el sentido de como si la Corte tuviera que estar
acomodándose al pensamiento que el presidente tiene sobre el pueblo de México, ¿no? Porque yo hasta donde entiendo, al vivir en una democracia, al tener distintos procesos políticos, electorales, tener tratados internacionales, pues tener una historia constitucional importante del país, pues lo que somos y lo que aspiramos a hacer está planteado en muy buena medida en la Constitución. Entonces, decirle a los ministros, olvídense de la Constitución, ustedes traten de resolver o resuelvan de plano los asuntos conforme le conviene al pueblo, y desde luego les voy a decir yo prácticamente qué es lo que le conviene al pueblo, porque él es la encarnación del pueblo. Pues sí me pareció un comienzo del año, insisto, grande, fuerte, extravagante inclusive en este sentido, ¿no? Creo que sí fue un rasgo, fue una manifestación muy clara. Yo en el artículo que escribí esta semana para el Universal decía, utilizando esa vieja figura, que el presidente rasgó, no sé si una vez más, creo que sí, el telón, y nos dejó ver qué hay detrás de ese telón, como si hubiera allí un conjunto de actores preparándose o actuando, o la realidad de la obra que está él mismo representando, ¿no? Entonces creo que esto sí debe ser materia de mucha preocupación. La Suprema Corte está con una nueva presidenta, afortunadamente pues es la ministra Piña, una abogada muy competente, una amiga de muchos años, muy capaz técnicamente, y creo que pues sí hay que tomar en serio las palabras del presidente y estas apelaciones a una sustitución de las instituciones por un decisionismo político que él dice o quiere o pretende encarnar, Leonardo. ¿Qué ha hecho la Suprema Corte por los pobres y la gente? Bueno, dijo eso, también lo dijo de la ONU. Oye, dos preguntas prácticas. Uno, ¿la protesta universitaria es vinculante? Es decir, todos los que obtenemos un título, protestamos. Y en la UNAM es algo que firmas. ¿Es exigible o podría ser exigible en estos momentos que la universidad le dijera a la señora Esquivel, bueno, usted protestó varias cosas, entre otras, responder al espíritu universitario? ¿Le podría en estos momentos, ya que no tenemos una legislación específica para revocarle el grado, hacerle ver que incumplió con su protesta? ¿Es exigible eso como elemento que uno finalmente protesta y firma, José Ramón? Sí, pero fíjate, la parte final de la protesta, tú y yo hemos sido, yo sustenté un examen en la UNAM hace algunos años en mi maestría y he sido sinodal en muchas ocasiones, y dije, si no, que la universidad y la nación se lo demanden. Me lo demanden, ¿sí? ¿Dónde está, digamos, el complemento normativo, déjame decirlo, en este mismo caso, para efectos de poderle exigir ese cumplimiento? Creo que no hay una norma de respaldo. La discusión que me parece que va a ser importantísima en los próximos años es el tamaño de la autonomía universitaria y cómo la universidad definió hoy, por voz del abogado general, a la propia autonomía universitaria. Dicho de otra forma, la universidad, en el ejercicio de la autonomía que otorga el artículo 13 de la Constitución, no tiene las facultades para revocar los grados que la propia universidad confiere. Esa me parece que es la pregunta central en este momento, ¿eh? Sí. Oye, pero el Consejo Universitario no podría decir, oiga, pues la universidad le exige, ministra, que actúe con la dignidad que el asunto requiere. En este caso sería un acto más simbólico que propiamente jurídico, entiendo, ¿no? Sí, porque al final... A lo mejor no es mala idea, ¿eh? No, en fin, ahí lo dejo. Sí. No tiene un respaldo normativo conforme al cual pues podría decir lo mismo que está ahora diciendo la UNAM. No hay una norma, pues, consecuentemente no puedo respaldar una decisión o inclusive ni siquiera la exigencia a eso. Ahora, la discusión sí es interesante para desde luego por el tema que se está, digamos, oreando, y además para la propia universidad, ¿no? No, y la pregunta del atoso de todas las veces que platicamos. A ver, si el presidente decide movilizar, que tiene esa facultad, en este caso a la Guardia Nacional, 6,000 elementos porque se lo pide la jefa de gobierno, ¿debe esto, doctor Cosío, fundarse y motivarse? Es decir, ¿deberíamos tener una explicación amplia de por qué el presidente, que es su derecho, es decir, puede hacerlo, pero tendría que fundar y motivar esta decisión?
Fíjate que están pasando cosas complicadas con la Guardia Nacional, porque su estatus jurídico, hasta donde entiendo, sigue estando suspendido. ¿Te acuerdas? La juez Carla Macías, en el estado de Guanajuato, otorgó una suspensión para que la Guardia Nacional no se incorpore al ejército mexicano. Entonces ahí tienes una discusión. Dos, siguen estando pendientes en la Suprema Corte ya desde hace bastante tiempo. Yo creo que es una de las tareas primordiales que tendrá que asumir la ministra Piña Hernández como nueva presidenta de la Corte, la de listar los casos de la Guardia Nacional que se tienen que establecer. ¿Por qué? Porque como la Corte no ha discutido cuáles son las condiciones, digamos, de movilización de la Guardia Nacional, toda vez que están impugnadas la ley de la Guardia Nacional, pues entonces queda una situación, un limbo jurídico que no es de toda la claridad. Segundo tema. Pero con independencia de lo anterior, sí me parece que se tiene que hacer una fundamentación y motivación de todos los actos de autoridad. Dice el artículo 16, que me parece que es un artículo pues en muchas ocasiones olvidado y en este sexenio pospuesto, donde dice que todos los actos de autoridad se tienen que emitir por autoridad competente, se tienen que fundar y se tienen que motivar. Allí fundar quiere decir identificar las normas jurídicas previas que respaldan el acto de autoridad. Y motivar quiere decir establecer cuáles son las condiciones fácticas, las condiciones históricas, déjame decirlo así, que permiten que la norma jurídica se aplique a la situación concreta. Entonces, tendría que haber, desde mi punto de vista, ese acuerdo para destinar a estas autoridades o a estas fuerzas a la protección del metro, ¿no? Y creo que hay una discusión, hoy en la mañana me preocupó mucho que empecemos a hablar de esta idea de que hay una serie de incidentes atípicos, extraños, etcétera. Yo creo que todos los elementos físicos y desde luego los mecánicos, los eléctricos que están involucrados en el metro, pues tienen periodos de desgaste, tienen una vida útil, como se dice, los materiales tienen un periodo de resistencia, de utilidad, de desgaste, etcétera. Yo creo que lo que estamos viendo, y me parece que desafortunadamente lo vamos a seguir viendo, es que me parece que estamos entrando en el ciclo de los desgastes que se dan en muchas de estas obras públicas, simple y sencillamente porque no han tenido el mantenimiento preventivo o correctivo que se le tiene que dar. Se van acarcachando, ¿no? Uh-huh. Exactamente, se van acarcachando. ¿Te acuerdas que decían que a los 40,000 kilómetros los autos tenían que tener una revisión general, que a los 100,000 kilómetros había que aliviarlos? Y a los 40 años los varones, doctor. Ya con los 40. Creo que estamos en ese ciclo histórico, pero lo malo de eso, que dijo Leonardo, es que estamos viendo que eso no es parte de un proceso, digámoslo así, mecánico, de una dinámica propia, sino que ya empiezan a haber actos de sabotaje. Y para prevenirlos, entonces movilizas a los jóvenes que son tropa en la Guardia Nacional para revisar qué cosa. Van a revisar la zapata, los frenos, el estado de las llantas. ¿Qué es lo que van a hacer? Una vez más, me parece que este es el problema que no solo tiene la Guardia Nacional, sino el Ejército, que se les moviliza como fuerza y no tienen un mandato específico para saber qué van a hacer. Si hoy le preguntáramos a uno de los jóvenes que están ahí, oiga, ¿y usted qué hace aquí como supervisor? ¿Cuál es su misión aquí? Claro. Sí, estoy aquí vigilando. Señor, ¿vigila usted el tren mantenido? ¿Vigila usted a los choferes? ¿Vigila usted la ausencia de un centro de control? Que no se roben cable. ¿Qué vigila usted, amigo? La verdad es que no entiendo, digo, la decisión se da. Hay decisiones que a lo mejor no es necesario fundar y motivar, porque son evidentes. Si nos dicen que hay que mandar guardias nacionales a Culiacán después de la captura de Ovidio y toda la intranquilidad que hemos vivido, me parece obvio. Pero del metro, en este caso, pues yo no tengo claro qué motivó a que 6,000 elementos de la Guardia Nacional estén custodiando el metro y, como tú dices, con qué propósito, cuál es su plan de trabajo, cuáles son las instrucciones que tienen y cuál es la temporalidad, porque supongo que también hay que discutir la temporalidad, José Ramón. Así es, también es la temporalidad. Van a estar de ahí hasta que se produzca qué cosa, el destape, la elección, qué momento político se va. Están vigilando los talleres, están dentro de los túneles en los que se desplaza el metro, están en las entradas peatonales. Sí, ¿qué es lo que están haciendo? Yo sé que quienes nos estén escuchando dicen, qué pregunta más obvia, pero creo que esta pregunta extraordinariamente obvia no tiene una respuesta. Es simple y sencillamente poner personas paradas
digo, y como dices tú, yo le tengo gran respeto también a los chicos, las chicas que están en la Guardia Nacional, son muy jóvenes, están paradas ahí viendo que no pase algo. Y la pregunta es, ¿y usted cuáles son sus capacidades? ¿Sabe detener trenes en marcha? ¿O está para rescatar? Es decir, exactamente qué es lo que usted hace en esas estaciones. Y me parece que es el engaño que se está dando bajo, y este es el asunto más delicado de todos, bajo el expediente de que son atípicas los errores, son atípicas las condiciones, y creo que estamos previendo un sabotaje. ¿De quién? No lo sé. Eso requeriría una intervención de inteligencia en todo caso, no un despliegue de 6,000 hombres. Pero, doctor, me va a sonar la campana y te quiero mandar un gran abrazo. Igualmente, Leonardo, muy buenas noches para ti. Tengas un año espléndido, doctor. Gracias, querido Leonardo. José Ramón Cosío es miembro del Colegio Nacional. El día de hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted. Pausa, volvemos. Siguen las preguntas, por supuesto, por esta decisión que el día de hoy se anunció, 6,000 guardias nacionales en el metro, que es pues una, digamos, más allá de discutirla, debatirla o decir que uno está o no de acuerdo, creo que en este caso el gobierno nos debe explicaciones. O sea, ¿qué lleva a la jefa de gobierno a pedir esto? ¿Y qué es lo que se espera, ¿no?, de la intervención de la Guardia Nacional? ¿Por cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Qué misión tiene? Y particularmente, ¿qué hipótesis? Insisto, no es una cosa sencilla estar hablando de sabotaje o presumir que hubo sabotaje. En un momento hablaba con Espino, decía, ¿alguien más que los trabajadores entran? Bueno, déjeme exagerar, poner así, cargar las tintas, decir que tenemos al Estado Islámico aquí generándole un problema al gobierno de la ciudad, o verdaderamente ya todo se lee en clave, en este caso, de amenaza, en vez de ir por la navaja de Occam y decir, el metro está viejo, no hemos gastado lo suficiente y pues tiene problemas. O ocurre lo que me dijo Espino, a lo mejor eso es cierto, indigentes se meten al registro, hacen un desastre ahí con los cables y eso afecta, en este caso, la operación del metro. Vaya usted a saber, ni yo ni usted estamos en condiciones de determinar esto, pero antes de que nos aclaren el tema y antes de que la Fiscalía diera el dictamen, se da en este caso la decisión de la jefa de gobierno y por supuesto el jefe del Estado de desplegar militares en este caso en el metro capitalino. Ya están ahí. Me enlazo ahora con la senadora Ruiz Macías. Senadora, buenas noches, feliz año. Muy buenas noches, Leonardo, gusto saludarte, feliz año a ti y a toda tu audiencia también. Oiga, pues hoy se anunció la alianza, hace un ratito platicaba con Marco Cortés, decía que el Revolucionario Institucional llevará mano, en este caso, en el Estado de México y en Coahuila. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta decisión política, senadora? Pues mira, en primer término, celebrar que se haya logrado un acuerdo entre los tres partidos para presentar un proyecto compartido en Coahuila y en el Estado de México. Eso nos hará más competitivos, más fuertes y seguramente tendremos un mayor respaldo ciudadano con muy buenas perspectivas de triunfo en la elección de junio. En segundo lugar, me parece pues que también hay que reconocer la voluntad que se manifestó hoy de ir juntos en el proceso de 2024 y ahí, bueno, pues falta tiempo, pero hay que estar ya trabajando en la construcción de un proyecto con la ciudadanía que sea incluyente, que nos permita tener la posibilidad de sumar no solo al mayor número de actores políticos, no solo de partidos, sino también a liderazgos ciudadanos que quieran formar parte de un proyecto amplio, plural, incluyente, y habrá que esperar a una definición de un método que, independientemente de que Acción Nacional, como hoy se anunció, sea quien encabece la gestión de esa definición de la candidatura presidencial, pues que sea un método que garantice no solo que sea democrático, sino equidad en la participación de todos quienes quieran inscribirse, militen o no en algún partido o sean parte de la sociedad civil. ¿Usted mantiene intactas sus aspiraciones? Perdóname, no te ¿Usted mantiene tú mantienes intactas tus aspiraciones, Claudia? Claro que sí, yo tengo, como lo he dicho, la aspiración de encabezar pues un proyecto amplio, plural, incluyente, en el que sea la sociedad quien tiene un papel central, los partidos políticos, por supuesto, arropemos, acompañemos y seamos parte del mismo, pero me parece que hoy es tiempo de los ciudadanos, son los ciudadanos los que tienen que ayudar a elaborar esta propuesta, a definir quiénes serán
las y los mejores perfiles para encabezar las distintas candidaturas, no solo la presidencial, pero yo desde luego que todos los días voy a permanecer trabajando en la construcción de este proyecto y de esta convocatoria a la sociedad para caminar junto a los ciudadanos en un proyecto que nos lleve como país a un rumbo distinto al que hemos estado en estos 4 años de deriva autoritaria. Ya. Te robo un minutito, senadora. Tú fuiste canciller de la República. ¿Qué valoración tienes de la reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte? Pues mira, te diría que como todas las cumbres tienen sus lados positivos y otros que pudieran haber sido mejores. En general, las cumbres o cualquier encuentro se mide por sus entregables. Me parece que aquí hubo muchas declaraciones de buena voluntad que tienen valor por sí mismas. Hay que rescatar que qué bueno que México fue anfitrión y digamos fue una cumbre que se desarrolló sin sobresaltos. Me parece, insisto, que fueron más buenas declaraciones de voluntad que entregables concretos. Sin embargo, destaco, me parece que en el tema de semiconductores, mucho más concreción y acciones hacia futuro pues más puntuales. Ausente en la agenda, por lo menos al lado público, el tema energético, que me parece que es un tema vital para la competitividad y la buena relación, digamos, de los 3 socios, aunque sí es cierto que en el encuentro con el sector privado, particularmente el primer ministro de Canadá, el primer ministro Trudeau dijo que habría que aprovechar mejor el tratado y lo que, digamos, dispone en estos temas para ser más competitivos. Creo que hubo buenas declaraciones en temas migratorios, de inclusión, de diversidad, de cuidado al medio ambiente, pero otra vez, si eso no se traduce en acciones concretas, políticas públicas alineadas con el tratado, pues no pasará de haber sido una buena oportunidad de fotografía que tiene su valor, que manda una señal, pero que no es suficiente. Entonces, claroscuros, semiconductores me parece lo más destacable, pero el gran ausente el tema energético y la exigencia, cuando menos públicamente, de que todos los socios cumplan con las disposiciones del tratado. Comprendo. Senadora, pues muy agradecido por la entrevista. Muy buenas noches. Gracias a ti, Leonardo. Buenas noches. Saludos. Y vamos ahora, como todos los jueves, a la pausa musical. Pues ahí estamos. Con esto nos vamos. Gracias, Javier. Gracias a usted que nos ha acompañado. Como todos los días, mañana nos vemos. Nos escuchamos con toda la información.